Bienvenidos todos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio, el último episodio de la temporada, el episodio 52. Hoy no vengo a contarte la historia de otro proyecto, hoy vengo a contarte mi historia, porque este episodio no se va a tratar sobre los errores de otros, ni sobre decisiones técnicas, ni sobre stakeholders difíciles con los que nos toca lidiar. Hoy día quiero hablarte del proyecto más desafiante que he tenido este año, que he sostenido este año. ¿Ya? No fue el más complejo técnicamente ni el más ambicioso en presupuesto, pero sí ha sido el más transformador. Y es este podcast, El lado oscuro de los proyectos, que nació hace un año, exactamente hace un año. El primer episodio salió publicado el 26 de junio del 2024 y nació con una sola intención, que era abrir un espacio para hablar de lo que no siempre se dice cuando trabajamos en proyectos. Lo que no sale en los informes, lo que no te enseñan en los diplomados, en las certificaciones, lo que duele, lo que te incomoda, pero también lo que nos cambia. Lo que yo no imaginé es que este espacio también me iba a cambiar a mí. Así que este episodio es distinto, es una pausa, yo diría que es un cierre. Y hoy te quiero contar qué pasó detrás del micrófono, cómo fue sostener este proyecto por 52 semanas y por qué, sin planificarlo, este podcast fue el que gatilló mi propia transformación. Así que bienvenida a este último episodio de la temporada y gracias por estar aquí. Yo me gustaría partir por contar quién era Lucía hace un año. Hace un año yo era una profesional que tenía mucha experiencia en proyectos, en procesos, en transformaciones y, y sabía que tenía que trabajar mi marca personal, pero no encontraba una forma que me resultara cómoda. Tenía claro mis pilares de contenido, por ejemplo, sabía qué temas quería que se asociaran conmigo, pero no lograba expresarlo. Y recuerdo que mi primer post en LinkedIn, siempre lo cuento, me tomó 3 semanas escribirlo y otra semana más me demoré en publicarlo porque me daba mucho miedo mostrarme. Hasta que apareció la oportunidad de aprender a hacer este podcast. Vi el taller y la verdad que no lo dudé y dije, ya, me lanzo, aquí voy. Y este podcast fue, yo diría que mi forma de salir del closet profesional, por decirlo de alguna manera, de encontrar cuál era mi voz, de hablar de lo que me apasionaba sin tener que encajar a lo mejor con fórmulas más convencionales. Y este podcast también fue lo que gatilló todo mi proceso de reinvención. De aquí con este podcast partió todo. Yo no sabía si alguien iba a escuchar este podcast, no sabía si iba a tener el tiempo para sostenerlo, ni tampoco sabía y ni tenía tan claro cómo lo iba a hacer. Pero sí sabía una cosa, yo necesitaba un espacio donde pudiera hablar de forma auténtica. Em, yo sentía que había muchas historias como muy valiosas de aprendizaje en los proyectos que no se contaban, que de repente uno le contaba al amigo, ¿cierto? Como más en la confianza, o que uno veía también como PMO, ¿ya? Pero esas historias quedaban ahí, como en un contexto súper pequeño. Incluso muchas veces cuando estamos en los proyectos pasan muchas cosas que de verdad no nos enteramos, porque se cortan en otros niveles, etcétera. Y yo veía por otro lado que en LinkedIn habían muchos éxitos, pero la verdad que creo que había poca verdad sobre los errores, sobre el lado humano de los proyectos, que al final es lo que le da el sabor a los proyectos, el lado humano. Entonces, yo estaba un poco cansada también de historias de éxito, de historias perfectas, de posts en LinkedIn donde todo salía bien, los proyectos parecieran siempre estar bajo control. Yo sabía, en el fondo, porque lo había vivido, que en los proyectos siempre pasan cosas. Hay desorden, dolores, vergüenzas también, decisiones que se toman que cuestan, que duelen, y aprendizajes que siempre llegan después del fracaso. Yo me di cuenta de que los mismos problemas que veía hace 15 años atrás, ¿cierto? Hoy día seguían ocurriendo. Y, y de alguna manera esto me llevó a pensar como, oye, si hoy día estamos con marcos ágiles de trabajo que permiten mejorar mucho la colaboración, la comunicación, o sea, ha habido un avance muy importante en ese sentido. ¿Por qué
¿por qué seguimos repitiendo los mismos patrones? Seguimos sin hablar, seguimos sin comunicarnos bien, sin gestionar expectativas de stakeholder, etcétera. Entonces, de alguna manera entendí que había un conocimiento que no se estaba traspasando, de generación en generación, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde yo quise aportar con este podcast. Así que eso fue lo que me llevó a decidirme por encender el micrófono, no como una experta que le enseña a otros, sino también como una persona humana que escucha las historias de otros. Y eso yo creo que eso cambió todo. Porque yo hace un año atrás no sabía que este podcast no solo iba a ser un espacio para mostrar el lado oscuro de los proyectos, sino también iba a ser el inicio de mi propia transformación. Yo cuando publiqué el año pasado que iba a lanzar este podcast, tenía solo un invitado confirmado, que era mi amigo Feña, Fernando Villamán. Yo siento que fui una persona muy osada, pero también estructurada, porque me creé un sistema, un proceso en el fondo para prospectar invitados. Y LinkedIn fue clave, porque yo veía que ciertas personas publicaban cosas que me llamaban la atención con respecto a la gestión de proyectos, les escribía, los invitaba a conectar y los invitaba, ¿cierto?, al podcast, a muchos de ellos. Yo, de los 46, si no me falla la memoria, 46 invitados que tuve durante estos 52 episodios, solo conocía a 12 personas antes de. El resto lo construí así como les conté recién. Fui construyendo relaciones, conversaciones, confianza. De los 12 que conocía, también había muchos que a lo mejor no había hablado hace mucho tiempo con ellos. Y también retomé relaciones, eso fue como un proceso bien lindo. Y hace 2 meses decidí que la primera temporada de este podcast debía terminar, debía cerrar. Y, y por eso se me ocurrió que lo mejor que podía hacer para cerrarla era hacerlo el mismo día que comenzó, el 26 de junio, ¿cierto? Hace un año atrás, y que fue mi cumpleaños. Este podcast, El lado oscuro de los proyectos, está lleno de símbolos, desde el nombre, desde el lanzamiento, la fecha, desde los colores que tiene, el tipo de letra, todo tiene un significado. Y quise hacerlo hoy día porque para mí siento que es como un verdadero cierre de ciclo, ya como una vuelta al sol que hubo con este podcast. Yo hoy día miro hacia atrás y me veo a mí como una persona valiente, pero que tenía mucho miedo en ese momento. Si bien tenía como certezas técnicas del proceso, ¿cierto? Del podcast, pero tenía varias dudas internas de cómo iba a ser, si iba a resultar, si no resultaba, qué iba a ser, etcétera. Yo veo, digamos, así miro hacia atrás, veo una Lucía que estaba empezando de alguna manera a habitar su autenticidad como parte de su propuesta de valor. O sea, mi propuesta de valor nace con este podcast. Esa Lucía de hace un año atrás todavía no sabía esto, eh, pero de alguna manera esa Lucía estaba por descubrir, ¿cierto?, como una nueva forma de estar en el mundo profesional. Bueno, respecto a cómo sostener un proyecto como este podcast durante un año, yo les puedo decir que fue mucho más que solo pensar en grabar episodios, ¿ya? Sostener este podcast es mucho más que solo grabar un episodio semanal o fue encontrar un espacio, ¿cierto?, entre mis talleres, los webinars, entre clases o entre propuestas y consultoría. Fue grabar de noche, muy temprano en la mañana, editar fines de semana. Una vez tuve que volver a grabar un episodio de nuevo, ¿ya? Porque quedó mal y con el invitado decidimos grabar de nuevo. Eso me pasó casi al principio. Entonces, sostener este podcast no fue fácil, ¿ya? A veces también les puedo contar que coordinar con los invitados me tomó, en algunos casos, hasta 6 meses. Hubo cambios de agenda, prioridades, cambios de energía, ¿cierto? Y lo más difícil, yo que diría que ha sido, en el fondo, mantener el ritmo cuando no depende solo de ti. Y eso pasa mucho en los proyectos. Las cosas no dependen solo de uno, no dependen solo del jefe de proyecto, del Scrum Master o del Product Owner o del rol que sea. Pero yo me di cuenta que había algo más profundo que me estaba sosteniendo a mí. Este podcast, de alguna manera, era mi forma de crear sentido. Y cuando uno encuentra algo que le da sentido, uno lo cuida. Si usted me pregunta si pensé en rendirme,
como en tirar la toalla o no, la verdad que no. A veces sí fue difícil continuar en algunos momentos porque pasé susto si iba a tener episodio o no, hasta que en algún momento dije, voy a grabar un par de episodios yo sola también incursioné en eso. Y nunca consideré como una opción real el dejar, o como el rendirme, el dejar de hacer episodio o dejar el podcast. Porque para mí este proyecto es como un hijo, nace de mi costilla, si quieren verlo así, y con los hijos uno se puede cansar, ¿no es cierto? De todos los que tienen hijos, yo creo que me entienden, pero uno no se rinde, uno se puede cansar, de repente uno se puede chorear, ¿cierto? Si alguien, en algo, las cosas no salen como tú quieres, pero uno no se rinde. Y algo que me ayudó a no rendirme fue tener un proceso bien claro. Yo tenía toda una estructura para el podcast, para grabar, para hacer la prueba, que la pauta, que esto, que esto, todo. Lo tenía todo muy estructurado. Soy súper cuadrada, así que eso va en línea conmigo. Y entonces este sistema me ayudó a que yo pudiera disfrutar del proceso también sin agobiarme, ¿no? Y yo diría que otra cosa que me ayudó también fue tener una mentalidad de aprendiz. En el fondo, para cada conversación que sostuve en el podcast fue la oportunidad de conocer a alguien nuevo, de conectar con otra historia. Siempre estuve con esa disposición. También aprendí a que sostener también significa elegir, pero con conciencia. Elegir cuándo sí se puede, cuándo no, cuándo descansar, cuándo seguir. Muchas veces también la perseverancia o la constancia, ¿cierto? No siempre es tan visible, no se ve tanto, pero en verdad se siente. Como, igual muchas personas me decían, oye, ya vas en el episodio 20 o en el 30, etcétera. Como, igual yo veía que las personas también la perseverancia y la constancia la veían también, pero yo en verdad creo que lo más relevante fue que se siente. Yo aprendí también a respetar mis ritmos, aprendí a grabar más lento a veces, a veces quería grabar y tener 4 episodios grabados de una, como para no tener que estar corriendo con el tiempo, y otras veces aprendí a soltar y a que pasara lo que tuviera que pasar. Aprendí a no exigirme que cada episodio también fuera perfecto. Obviamente los primeros episodios fueron, hablo por mí, digamos, yo tenía muchos más detalles, ¿cierto? He ido perfeccionándome y me queda mucho camino todavía, pero tenía muchas más muletillas, me ponía mucho más nerviosa. Y después con el tiempo eso aprendí a relajarme, aprendí a soltarlo, ¿ya? Em, yo creo que a veces, o como pensamos que tenemos que tener mucha fuerza para sostener ciertos procesos, y yo diría que no siempre la fuerza es necesaria, ¿ya? A veces uno puede sostener las cosas con cariño, con descanso, con respeto y también con una comunidad que te recuerda como por qué partiste. Yo también aprendí, ¿cierto?, que a veces los proyectos que más impacto generan, yo diría que no son los que hacen más ruido, los que tienen el mayor presupuesto, ¿cierto? Son los que te transforman de verdad por dentro. Bueno, parte de las reflexiones también que les quiero compartir hoy día es que yo me di cuenta que el proyecto más difícil fui yo misma. Em, yo de alguna manera nunca me imaginé que este podcast iba a ser quizás como el espejo que yo necesitaba. Yo inicialmente pensaba, ¿cierto?, que estaba haciendo esto para visibilizar de alguna manera el lado B o el lado oscuro de los proyectos, para abrir espacio, ¿cierto?, a historias reales, pero, pero lo que pasó también fue que en el camino me empecé a ver a mí misma con más honestidad. Em, lo que me empezó a pasar internamente también fue que comencé a tomar más confianza en mí. Piensen que yo no, o sea, nunca había hecho un podcast tampoco. Me costó mucho, ya les conté que me costó mucho publicar mi primer post, por lo tanto, el podcast me ayudó, ¿cierto?, a tener más confianza en mí, a atreverme a hablar con personas que no conocía, a fluir mucho más en las conversaciones, y el networking que antes me costaba y era muy doloroso, ¿cierto?, para mí, empezó a fluir de una forma mucho más natural y como mucho más respetuosa conmigo. Yo creo que también escuchar tantas historias también de alguna manera me puso a mí como frente a mis historias. Entonces en algunas me vi muchas veces reflejada. Fui soltando la perfección también del proceso, creo que ya se los dije, y solté el control.
Y yo diría que aprendí a confiar en lo que se construye en cada encuentro que tuve con cada uno de los invitados. Y también aprendí, ¿cierto? Como a dejarme transformar por la experiencia. Yo me di cuenta, ¿cierto? Que yo estaba en un proceso de transformación y quizás yo no lo planeé así, yo no planifiqué eso, pero este podcast fue como de alguna manera el puente entre una Lucía que quizás había sido muy funcional en un mundo corporativo, muy eficaz, muy orientada a los resultados, pero también fue el puente, ¿cierto? Este podcast con una Lucía que quería habitar su creatividad, su voz, su intuición. Yo no fue fácil, tuve que soltar varias capas de exigencia porque soy súper exigente, autoflagelante con los errores propios. Alguna vez una jefa me dijo, nunca se me va a olvidar esa frase, y tuve que, yo diría que dejar de esperar una validación externa también. Eso es súper importante. Cuando uno trabaja en el corporativo también está bien acostumbrado a eso, no importa el nivel en el que estés trabajando, pero siempre tienes validación de otros. Y aquí tuve que confiar mucho más en mi criterio, y aceptar, por un lado, que ser vulnerable no me hace menos profesional, al contrario, y me hace mucho más humana. Y los profesionales somos humanos. Em, yo pensaba como que, pucha, estuve 16 años en la Matrix y el pensamiento, el mindset de empleado, uf, por Dios que lo tenía inserto, y no le echo la culpa a nadie, es parte de las decisiones que yo tomé antes, ¿no? Hubo un momento muy especial en el que me di cuenta de que todo había cambiado. Cuando yo estaba haciendo el taller del podcast, tenía que escribir, me acuerdo, un, como una carta a mi yo podcaster del futuro. Y fue como en septiembre, por ahí, encontré ese cuaderno donde había escrito esa carta a mi yo podcaster del futuro. Y la verdad que fue mágico, porque todo lo que yo cuando escribí esa carta, escribí no solo del podcast, sino muchas cosas que le estaban pasando a esa Lucía. Y sin darme cuenta, en verdad en septiembre, esa carta la había escrito como en junio, en septiembre había cumplido casi todas las cosas que le había escrito a esa Lucía del futuro. Entonces, el podcast me ayudó a reconstruir mi identidad profesional desde otro lugar, desde lo que yo soy capaz de crear, no solo desde lo que yo sé, ¿ya? También desde lo que puedo transformar y no solo desde lo que puedo controlar. Fue incómodo a ratos, pero fue profundamente liberador porque entendí que los proyectos más importantes no se gestionan, realmente se habitan. Y este sin duda fue uno de ellos. Bueno, si tuviera que quedarme con 3 cosas que aprendí este año, yo creo que, sería la primera que crear para mí es mucho más potente que ejecutar, al menos para mí. Yo venía de un mundo donde lo importante era cumplir, llegar a tiempo, seguir el plan, pero este podcast me enseñó que cuando uno crea desde la verdad, desde lo genuino de uno, se mueven cosas y eso no se puede medir con KPI. El segundo aprendizaje que he tenido con este proceso es que la voz propia se entrena usándola, o sea, de verdad. Em, y aquí algo importante, como no necesitamos tener una claridad absoluta para empezar, la verdad es que necesitamos empezar, porque cuando empezamos podemos encontrar esa claridad. Yo hoy día escucho mis primeros episodios y me da un poco de risa, porque reconozco a una Lucía que estaba empezando, obviamente, y qué bueno que lo hizo esa Lucía, aunque no tuviera todo resuelto, porque la historia probablemente habría sido bien distinta y no estaría hoy día grabando este episodio y con este proceso de reflexión que les estoy compartiendo. Y mi tercer aprendizaje es que sostener también es transformarse. O sea, yo diría que no fui la misma Lucía en el episodio 1, ni en el 20, ni en el 30, ni en el 51 la semana pasada. En cada episodio algo en mí cambió. Yo me hice más libre, más consciente del valor de escuchar y de compartir. Y aprendí que los proyectos no solo se tratan de lo que logramos, también, sino de las cosas que despiertan en uno mientras los vamos haciendo. Eso para mí es súper potente. Yo hoy miro hacia atrás y la verdad que me doy las gracias por haberme permitido probar,
por no haber esperado a tener todo listo, por haber confiado y haberme lanzado, aunque fuera con dudas. Yo, la verdad que a la Lucía de un año le diría, lánzate, lánzate y no lo dudes. No sabes lo que estás por crear, te va a desafiar, te va a agotar, te va a sanar y te va a abrir también un nuevo camino, que es donde estoy hoy día. Y a quienes me escuchan y están ahí con una idea rondando, ¿cierto? Con un proyecto que quieren lanzar, pero que no se atreven, yo les digo que mejor hecho que perfecto. Empieza igual, no por el reconocimiento ni por lo que vas a ganar, sino por ti. Porque a veces cuando creas algo, ese algo también te crea a ti. Bueno, y hoy día yo les tengo que confesar que cierro este ciclo con el corazón bien llenito de emociones. Em, yo no sé con certeza qué es lo que viene ahora para este podcast. Lo que sí sé es que necesito descansar. Estoy como en un receso creativo de podcast, diría yo. Y también hoy día estoy enfocada en Reinvéntate 40 más, que hoy representa mucho de lo que quiero sembrar en esta etapa. También tengo un podcast ahí. Y la verdad que quienes me escucharon en estos 52 episodios, quiero que se queden con una idea, que la vida misma es un proyecto y puede estar lleno de manuales, pero también está lleno de decisiones valientes y hay que atreverse a moverse, aunque no sepamos todo. Y hay que compartir lo aprendido con otros, porque la experiencia que tenemos cada uno en los distintos proyectos, en este mismo proceso de transformación que yo les cuento a ustedes, ha servido de inspiración también para otros, para que otros no se sientan solos, para que otros entiendan que les está pasando algo similar, que a otros le pasó algo similar que a ti, y que no eres tú el único que te está pasando eso. Yo hoy día cada proyecto que escojo tiene mi sello y van a haber algunos que no resulten, pero el valor está en intentarlo, en sostener lo que a uno lo mueve, en dejarnos transformar en el camino también y no seguir planes tan rígidos. Yo, a ver, yo creo que lo que sigue para mí es seguir creando, seguir acompañando a otras y a otros en sus procesos, seguir impulsando proyectos que mezclen la estrategia con la humanidad. Y si algo te dejó este espacio, aunque haya sido una sola frase, a mí me gustaría que te lo lleves como una semilla, que esa semilla la pongas a germinar ya sea en tu proyecto propio, en tu equipo, en tu carrera, en lo que tú decidas y, y, y que te dé muchos frutos. Y nada, quiero agradecer, quiero darte las gracias por estar del otro lado durante estos 52 episodios. Gracias por cada escucha, por cada mensaje, por cada historia que me compartieron, que me escribieron, ¿cierto? Que me contaron. Y gracias por acompañarme a mirar el lado oscuro, para encontrar nuevas formas desde la oscuridad. Y nos volvemos a encontrar pronto. Gracias por todo. Que estén muy bien.